Buenos días. Por favor, ¿os podéis ir sentando que vamos a comenzar la mesa redonda? Gracias. Si os parece, comenzamos la mesa de expertos. Yo quería recordar que el propósito de estas jornadas de esta mañana estaba centrarnos en el problema de la orientación a resultados en el Servicio Andaluz de Salud, en que las primeras intervenciones se centrasen fundamentalmente en el por qué y el para qué. Esta mesa que presentamos ahora se centrase en el cómo, un poco algo que ha planteado también como dificultad Anthony, y que no olvidemos también que dentro del contexto de esta mesa deberemos también centrar el tema de en qué aporta ahora y en el futuro el tema de orientación a resultados. Yo no quiero consumir ni un segundo de la mesa, pero sí quiero recordar lo siguiente. La selección de los resultados estratégicos fundamentalmente se basa en criterios que obedecen a, y esto es bueno que todos lo tengamos claro. Uno, cuestiones que pueden abordarse y deben abordarse integradamente entre los dos niveles asistenciales, el hospitalario y el especializado, sea primario o no primario, fuera del hospital, insisto, que deben abordarse colaborativamente e integradoramente. Dos, cuestiones que sean problemas a nivel de salud en los que la comunidad tenga un déficit que corregir, por lo tanto aporten valor a cuestiones de equidad, de distribución territorial diferenciada o distinta en la frecuencia de esos problemas, la gravedad de los mismos y las consecuencias. Segunda. Y tercera y muy importante, en la posibilidad y capacidad de intervención por parte de los clínicos. De manera que nosotros, en los acuerdos, en los grupos que yo dirijo como director de innovaciones en gestión clínica, en los grupos de trabajo no hemos estado preocupados tanto por los números como por la identificación de los casos. De forma que los sistemas de información puedan aportar a los clínicos, agrupados en unidades de gestión clínica, de unas características u otras, y en algunos casos facilitando la agrupación alrededor de ese problema en otras formas de prestación o de combinación de profesionales, pero permiten aportar a los clínicos cuáles son las personas con nombres y apellidos que atienden cotidianamente que están sufriendo el problema. ¿Y para qué? Para identificar qué es lo que sanitariamente, no en otras de las variables que influyen en las consecuencias, qué es lo que sanitariamente nosotros, los clínicos, tenemos la obligación de hacer bien y de hacer o de intervenir de forma correcta. Dicho esto, con esto yo trato de explicar cómo se conforma la mesa del cómo que viene ahora. En primer lugar va a intervenir, la mesa, sin personalizarla, pero si os dais cuenta está compuesta por personas que tienen experiencia clínica, experiencia investigadora, experiencia académica y experiencia gestora. Tal vez el caso de Micaela, que viene desde Aragón, por el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Es una mesa, por tanto, potente. Es una mesa con doctores, en general, casi todos ellos lo son. Es una mesa que se complementa lo que van a contar ellos, no se enfrenta lo que van a contar, se complementa, y por lo tanto la confrontación en el sentido de aclarar dudas o resolverlas o plantearlas la dejamos para después de la mesa en lo que queramos cada uno de los aquí presentes cuestionar o preguntar.
Además es una mesa donde tenemos gente que está centrada en el nivel especializado, en el nivel primario, en el nivel de sistemas de información y en el nivel metodológico, que es el nivel o el aporte que le pedimos al Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud en la persona de Micaela Comendeiro. Por lo tanto, insisto, vamos a empezar en este orden, primero por la experiencia de Marina Álvarez, que te pido por favor que te acerques ya a ir preparando tu presentación. Y solo quiero finalizar con otra breve nota con el tema de los resultados y los sistemas de información. Intentamos, desde el nivel en el que nos encontramos, desde el nivel en el que se nos pide opinión, dejar claro que los sistemas de información no tienen nivel de ubicación. Son transversales y por lo tanto pueden estar en el hospital, pueden estar en primaria, estarán al servicio de las necesidades de información o en el nivel central o en el nivel de la mesogestión en los centros, pero estarán y deberán estar, si queremos avanzar en esto de verdad y resolver algunos de los problemas, deberán estar al servicio de los clínicos. Quiere decir que en muchos casos algunos de los indicadores que se plantean en los objetivos o los resultados estratégicos se identifican desde indicadores que surgen desde la macrogestión o incluso, insisto, desde evoluciones temporales a nivel territorial. Pero los casos que se identifiquen se trasladarán a los clínicos para que sean ellos los que establezcan las intervenciones que pueden mejorar esas situaciones identificadas. Dejo a Marina. Buenas tardes ya a todos. Muchísimas gracias a la organización por su invitación y permitirme compartir con vosotros esta jornada, y muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Como ya han comentado, el objetivo de mi ponencia es intentar transmitir cómo hemos trabajado en nuestro centro, en nuestro hospital, en la elección de objetivos orientados a resultados en salud, en los acuerdos de gestión clínica, y indudablemente pues para eso tengo que basarme en mi experiencia últimamente como directora gerente del centro, pero también en los años previos que he estado como directora de una unidad de gestión clínica en este mismo hospital, ¿no? Lo que intentaré transmitir es cómo hemos evolucionado en los últimos años, por qué hemos llevado a cabo determinadas estrategias, qué elementos, qué herramientas hemos utilizado para apoyarnos, cómo han sido aceptados y, bueno, a la medida de lo posible, si podemos tener algún resultado. Previamente al año 2011, pongo un ejemplo de un acuerdo de gestión clínica del año 2010 y en concreto un acuerdo de gestión clínica de una unidad de la que yo he estado de directora, de la unidad de gestión clínica de radiodiagnóstico, y en este momento, cuando bueno, pues ya en el hospital había una experiencia importante en la gestión clínica, prácticamente todos los servicios estaban convertidos en gestión clínica y parecía, bueno, pues que habíamos llegado al máximo de lo que podíamos conseguir en este punto y que no teníamos muchas cosas para mejorar. Pues podemos ver, y por eso, bueno, para que nadie se dé por aludido, he elegido algunos de los objetivos específicos que estaban en este acuerdo de gestión clínica, que era de mi unidad. La mayoría de objetivos eran objetivos de proceso, no eran objetivos orientados a resultados finales ni orientados a resultados en salud. La mayoría de ellos, bueno, pues se proponían, como vemos aquí, implantar un programa, implantar un plan de calidad, implantar determinados procedimientos. Yo recuerdo en este momento, cuando realmente comentábamos con el gerente, que en ese momento era José Manuel Aranda, y comentábamos los acuerdos de gestión clínica de las diferentes unidades, y él nos transmitía la importancia de que los objetivos que incluyésemos estuviesen orientados a resultados en salud. Yo recuerdo que me parecía complejo lo que me transmitía, porque ya me parecía bastante complicado hacer el acuerdo de gestión incluyendo todos estos objetivos, ¿no? Realmente en nuestro centro, yo creo que a partir del año 2011 tuvimos un cambio cualitativo que fue muy importante, y eso se debe a que José Manuel Aranda seguía con esa idea de avanzar en gestión clínica, y que para ello él consideraba que era clave que la gestión clínica se basara en objetivos orientados a resultados en salud. En ese momento, bueno, pues una persona del servicio de calidad pues se dedicó de forma específica a los acuerdos de gestión
clínica, con reuniones de forma global, con los directores de unidad, con reuniones específicas con cada uno de ellos. Se suministró pues material para orientar la consecución de estos resultados en salud y bueno, yo creo que se consiguió mejorar los acuerdos de gestión clínica de forma importante, toda la unidad de gestión clínica, incluso de la que podían ser más ascépticas en este sentido. Y pasó de verse algo como burocrático o algo de centrales a algo más clínico y más propio de las unidades, ¿no? Yo he recuperado pues algunas de las diapositivas que en aquel momento no presentaron en aquella primera reunión que tuvimos los directores de unidad, que fue bueno pues justo en septiembre de 2011 y con vista a la elaboración de acuerdos de gestión clínica para el 2012, y justo se nos proponía que era una propuesta de mejora en la gestión clínica, que si bien partíamos de una buena mochila porque eran pues muchos años de experiencia, ¿no? Pues por otra parte pues era necesaria una evaluación rigurosa y contrastable que permitiera avanzar en este sentido, ¿no? Y teniendo en cuenta que si bien se habían conseguido aspectos importantes que son clave en la gestión clínica, como es la flexibilidad organizativa, alcanzar resultados finales y con recursos que estén vinculados a las decisiones clínicas, con otro aspecto que es muy importante, y es que la gestión clínica es algo más que la gestión por objetivos, ¿no? Un aspecto que también se nos transmitió en ese momento y que yo también lo he rescatado, que me pareció muy importante, es tener en cuenta que el liderazgo clínico lleva implícito una reflexión acerca del compromiso ético del profesional sanitario con la sociedad, un nuevo profesionalismo médico, entendiendo ese profesionalismo médico como una actividad que implica la justa distribución de un bien social, que es el conocimiento sanitario. Si vemos en la literatura por la experiencia sobre medidas e indicadores, vemos que encontramos pues muchas guías e instituciones que presentan una serie de indicadores, pues muchos de ellos orientados a resultados en salud. Y también, por otra parte, pues nosotros vemos como en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, con la experiencia y la memoria de todos estos acuerdos de gestión clínica, contamos ya en ese momento con 2.727 objetivos, de los cuales 875 eran indicadores orientados a resultados en salud. Nos proponemos en ese momento en el hospital pues crear una base de datos de objetivos del Hospital Universitario Reina Sofía, y al mismo tiempo que nos permitiera la comparación externa con otras instituciones y con otra base de datos, ¿no? Vemos como en aquel momento pues efectivamente pues tenía un margen de mejora importante, y aquí podemos ver la evolución en nuestro centro, en los objetivos de los diferentes acuerdos de gestión clínica, el porcentaje de ellos que estaban orientados a resultados en salud. Vemos que en el año 2008 solamente un 3% de esos objetivos estaban orientados a resultados en salud, y en el 2011 ya suponían un 27%, ¿no? De forma total, hasta ese momento solamente un 9% de los objetivos estaban orientados a resultados en salud, y de forma global durante todos estos años podemos encontrar 39 objetivos de resultados diferentes. Por lo tanto, vemos que la posibilidad de mejora es importante. Y en ese momento pues se plantea una estrategia para trabajar, como os comentaba, con todas las unidades de gestión clínica, intentando que los objetivos que se incluyesen en los acuerdos para el año 2012 pues realmente estuviesen orientados a resultados en salud, y también con otro objetivo importante, que era involucrar cada vez más a un número importante de profesionales de la unidad de gestión clínica, no implicar solamente al director de la unidad. Como podéis ver, se nos presenta de forma global un esquema en el que se incluyen determinadas acciones a llevar a cabo por determinados actores o profesionales, y también pues vienen marcadas en el tiempo con fechas. Como podéis ver, pues es un esquema pues bastante complejo, que inicialmente lo que se plantea es, por las diferentes unidades de gestión clínica, pues identificar, formar grupos, grupos técnicos dentro de la unidad. Habitualmente son expertos en diferentes áreas del conocimiento, y ese grupo de expertos en cada una de las unidades de gestión clínica es el que va a identificar áreas prioritarias en las que es importante mejorar en salud, y a partir de ahí, en esas áreas prioritarias, se identificarán objetivos orientados a resultados en salud. Se contaba con grupos asesores que iban a ayudar en todo esto, por supuesto la dirección tanto asistencial como la dirección gerencia y el servicio de calidad, que estarían de soporte, y también para algo muy importante, que es la validación de los indicadores, porque tendremos que asegurar que los indicadores que se utilizaran fueran unos indicadores que realmente nos permitían medir los resultados en salud, ¿no?
para que finalmente, una vez que ya se hayan validado, pues se puedan incluir definitivamente en los acuerdos de gestión clínica. Como veis, era un proceso complejo y también a nosotros nos pareció así de complejo. Y la verdad, yo no sé si tú recuerdas aquella reunión cuando se nos presentó esto a los directores de unidad de gestión clínica, que podríamos decir entre comillas, bueno, pues que fue acogido con cierta inquietud, ¿no? Porque de entrada decía, pero bueno, ¿cómo se nos plantea ahora esta dificultad con el tiempo que llevamos trabajando en esto y lo tenemos ya pues todo superado? ¿Cómo que nuestros resultados no están orientados a resultados en salud? Yo creo que si recuerdas, muchos directores de unidades ya, bueno, pues casi de las primeras que empezaron a trabajar en gestión clínica, un poco le extrañaba esta situación, ¿no? La verdad que, bueno, que hubo que trabajarlo y se empezó pronto, se empezó en septiembre y estuvimos trabajando todo lo que quedaba de año para intentar mejorar estos resultados en el 2012, ¿no? Y bueno, lo que se planteaba por otra parte es que con la aportación de todos los profesionales de las diferentes unidades de gestión clínica se pudiera contar con una base de objetivos de resultados en salud propia del Hospital Universitario Reina Sofía, ¿no? Y marcando la diferencia de qué trabajo dependía de los propios profesionales de la unidad y qué trabajo ya dependía, bueno, del asesoramiento tanto del grupo asesor, del servicio de calidad y de la propia dirección del centro, ¿no? Se nos facilitó ya en aquel momento una base de datos en los cuales realmente, bueno, pues podíamos encontrar objetivos de resultados en salud, y también se nos facilitó una dirección de correo donde realmente íbamos aportando los objetivos que trabajásemos en las diferentes unidades, ¿no? Realmente, bueno, pues a pesar de ese esquema que hemos visto tan complejo, sí que se nos facilitó también en ese momento, y también elaborado por Santiago, bueno, un documento donde se especificaban las tareas, los responsables y los tiempos para la consecución de todos estos objetivos, ¿no? Un poco parecido a quién, cómo, cuándo y dónde. Bueno, y efectivamente pues se especificaba cuál era el papel de todas las personas que intervenían en este proceso, ¿no? Desde la dirección gerencia, la dirección asistencial, el propio director de la unidad de gestión clínica, que es el que debía de proponer a todos los integrantes de los grupos técnicos de trabajo y también enviarlos a la dirección del hospital y, bueno, junto con ello identificar las áreas prioritarias, posteriormente los objetivos, y también colaborar en la validación estratégica de los objetivos junto con la dirección asistencial para finalmente aprobar los objetivos, ¿no? Como comentaba, se hizo muchísimo hincapié en tener grupos técnicos uno por cada unidad de gestión clínica, que además del director de la unidad de gestión permitiera la participación de otros profesionales. Habitualmente son profesionales, bueno, pues expertos y responsables de las diferentes áreas del conocimiento en las distintas unidades. Y bueno, que tienen como tarea fundamental identificar las áreas prioritarias en las que esa unidad de gestión clínica debe de trabajar y posteriormente proponer objetivos orientados a resultados de salud dentro de esa área prioritaria, ¿no? Como comentaba, pues también se disponía de un grupo asesor que estaba constituido fundamentalmente por profesionales del servicio de calidad y documentación clínica y del sistema de información. Y bueno, este grupo asesor pues ayudaba en la validación de todas estas propuestas de los grupos técnicos de las unidades de gestión clínica. Y por otra parte, el servicio de calidad, que si bien prestaba un apoyo metodológico a todas las fases que hemos comentado anteriormente, pues también tenía como misión el crear y mantener y gestionar toda la base de datos, todo ese buzón de objetivos, y también en la validación técnica de los indicadores que se propusieran para esos objetivos orientados a resultados en salud. Se nos facilitó también en ese momento una ficha normalizada que era para seleccionar las áreas prioritarias, bueno, parecida a la que ahora os encontráis en los acuerdos de gestión clínica para proponer objetivos específicos. Veis que es similar porque contempla el identificar el problema o aspecto a mejorar y los datos indicadores en lo que se sustenta, y posteriormente pues enumerar las intervenciones que se plantean, justificándolas y también diseñando pues responsables para el desarrollo de la misma y su implantación en la propia unidad, ¿no? También se nos facilitó una ficha normalizada para la selección de objetivos con resultados clínicos en salud. Se insistía aquí que fuesen resultados orientados a salud o bien resultados finalistas, o bien se podía plantear que fuesen resultados de proceso, y esto pasaba mucho en algunos servicios como el mío en aquel momento, que era un servicio central de imagen,
servicios que probablemente tengan resultados de proceso, pero que si se llevan a cabo de forma adecuada, pues puedan contribuir a que en otros servicios se tengan resultados en salud. Bueno, y esta es la ficha que se facilitó para los objetivos específicos orientados a resultados en salud, ¿no? Como decía, yo creo que esto marcó un hito importante y fue un paso cualitativo en nuestro centro, ¿no? Esta es una de las modificaciones que se incluyó para los acuerdos de gestión clínica en los años siguientes, y si bien os comentamos antes el porcentaje de objetivos orientados a resultados en salud que teníamos en 2011 eran de un 27%, y sin embargo en el 2012 conseguimos ya que un 36% de los objetivos de los acuerdos de gestión clínica estuviesen orientados a resultados en salud. Sí que todavía queda un largo camino por recorrer, pero yo creo que marcó un hito muy importante, y ya no solamente en este paso cuantitativo del porcentaje, sino, como decía al principio, un paso cualitativo, porque inicialmente, bueno, pues ha acogido por los directores pues de forma un poco escéptica, y bueno, requiere un cambio cultural y una formación específica para trabajar de esta manera, ¿no? Posteriormente, y en el año 2013, el hospital decide trabajar también con las guías NICE. Y bueno, esto es así porque se piensa que el incluir estas recomendaciones mejora la eficiencia clínica, disminuye la variabilidad y van a tener un gran impacto no solamente en la calidad de la asistencia, sino también un impacto económico. La implantación de estas guías tuvo el visto bueno del Comité de Dirección de Directores de Unidad de Gestión Clínica en el centro. Y también algo muy importante, como mostraré alguna diapositiva, el Servicio de Calidad de Documentación Clínica en aquel momento realizó una adaptación al entorno organizativo del hospital de estas guías, ¿no? Y seleccionó las recomendaciones que mejor se adaptaban de estas guías a cada una de las unidades de gestión clínica con una herramienta específica, ¿no? Como ya os he comentado, bueno, pues esta mañana en la ponencia anterior, pues estas recomendaciones de UNOCDU, pues realmente lo que significan es un esfuerzo que hace el NICE por extraer de todas sus guías estas recomendaciones de lo que no está justificado, bien porque no existe evidencia clínica para ello o porque no aporten ningún valor al proceso asistencial. Cuando empezamos a trabajar en ello, sabíamos que en septiembre de 2012 ya recogían 799 recomendaciones de qué no hacer, y sé que a finales del año 2014 casi eran 1000 recomendaciones de qué no hacer, la que incluye las guías NICE, ¿no? Como decía, en nuestro centro se elaboró una herramienta específica adaptada a las peculiaridades del centro para implantar estas guías, ¿no? Y realmente en ese momento el Servicio de Calidad de Documentación Clínica solicitó y recibió en verano de 2013 una autorización del NICE para evaluar la aplicación de sus recomendaciones de qué no hacer en el entorno de nuestra unidad de gestión clínica, con un cuestionario específico, y este cuestionario lo que permite a cada unidad es valorar las diferentes recomendaciones relacionadas con su unidad, valorar qué grado de implantación tiene, si la considera oportuna, qué impacto piensa que va a tener en su unidad. Y bueno, también se daba muchísima importancia que fuera muy participativo, que se compartieran con todos los profesionales de la unidad, de todos los perfiles, porque realmente si no llegan a todas estas recomendaciones, pues no es posible que tengan impacto en la práctica clínica, ¿no? También se le daba importancia a esta herramienta adaptada a nuestro entorno, al Hospital Reina Sofía, porque por una parte iba a permitir ver la aplicabilidad que tenían estas guías en nuestro centro y las alternativas científicas que se proponían, algunas de ellas, y por otra parte podía suponer una retroalimentación a estas guías, bien porque algunas recomendaciones se considerasen que estuviesen obsoletas y se actualizase la información y la documentación científica en ese punto y se propusiesen otras alternativas científicas. Bueno, simplemente unos pantallazos de esta herramienta que se nos facilitó, que realmente nos mejoró muchísimo el trabajo. A partir de un archivo se puede extraer la base de datos propia para cada unidad de gestión clínica. Creo que no ha salido en esta diapositiva. Bueno, creo que estamos en la unidad de gestión clínica de cardiovascular. Veis esta pantalla y a continuación creo que se puede ver de forma más detenida. Bueno, pues se puede ver exactamente creo que no sale bien. Bueno, aquí si podéis apreciar, tiene por una parte qué recomendación está hablando, puede enlazar con esa recomendación, hacer referencia a la guía que contiene esa recomendación, te puede llevar a esa guía o a la página concreta de esa guía, y por otra parte
tiene un cuestionario que te pregunta si piensas que en tu unidad se está aplicando esa recomendación o no se está aplicando. Y en el caso de que no se está aplicando, ¿por qué motivo? Si es que se desconoce la recomendación, si es que se piensa que no es aplicable en ese entorno clínico, si se piensa que no está adecuada, si es que se desconoce o que no tiene relación con el tipo de paciente a lo que se presta atención en la unidad, ¿no? Y también da opción a que si existe otro motivo y que se especifique. A continuación nos comenta que si realmente no está implantada porque no se conoce, si estaríamos dispuestos a implantarla, el grado de impacto, la efectividad clínica que creemos que puede tener nuestra guía. Y también un punto importante es que si pensamos que esa recomendación no la estamos llevando a cabo en nuestra unidad porque pensamos que está desactualizada. Y en ese momento tendríamos que proponer qué alternativa proponíamos para esa recomendación, ¿no? Aquí, bueno, vemos algunos de los campos que he comentado anteriormente, ¿veis? Pues nos comenta la recomendación, el enlace con la guía, si la estamos utilizando, el por qué no la estamos utilizando, ¿no? Y nos permite con una escala de 1 a 3 que valoremos la eficacia y la efectividad que pensamos que esa recomendación tiene si la implantamos en nuestra unidad. Toda esta base de datos, bueno, pues se retroalimenta y de forma global en el centro podemos conocer la aplicabilidad que estas guías tienen en todas nuestras unidades y, bueno, cuáles consideramos que a lo mejor son recomendaciones que están obsoletas y que necesitan otro nivel de evidencia y otras alternativas y, como comentaba, puede servir como un feedback para las propias guías NICE, ¿no? Sabéis que en este sentido existen ya otras guías, estas son americanas, no me voy a entretener mucho en ello, y bueno, en el año 2013 también sabéis que desde el Ministerio se está trabajando en un proyecto que es el compromiso por la calidad de las sociedades científicas, en las que han trabajado más de 39 sociedades médicas, aunque finalmente creo que todas no aportaron recomendaciones, pero que están disponibles estas recomendaciones ya en la página del Ministerio. En concreto, algunas sociedades, como han trabajado muchas recomendaciones para llevar al final 5 solamente propuestas al Ministerio, tienen un documento muy extenso con recomendaciones de no hacer, que yo creo que son muy interesantes tenerlo en cuenta a la hora de elegir objetivos, ¿no? Bueno, esta diapositiva no se ve bien, pero era simplemente para transmitiros también que en aquel momento, en el año 2013, cuando se empieza a trabajar en nuestro centro también con una herramienta específica para implantar las recomendaciones de qué no hacer, de las guías NICE, se nos facilita también una base de datos, un archivo yo creo que es muy interesante, donde había varias pestañas y se podía separar por una parte toda la base de datos del Servicio Andaluz de Salud, del hospital, o relacionada solamente con nuestra unidad de gestión clínica. También alguna pestaña de alguna guía específica, de recomendaciones específicas de alguna guía. Y esto, bueno, pues es una orientación importante a tener en cuenta a la hora de establecer los objetivos del acuerdo de gestión clínica. Sabéis que para el año 2015 y para el año 2016 el acuerdo de gestión clínica ha cambiado de forma importante y sí que se incluyen apartados específicos de objetivos orientados a resultados de gestión clínica. Esto, pues, yo creo que supone un paso más dentro de la evolución de la gestión clínica, como esta mañana ha transmitido el propio gerente del Servicio Andaluz de Salud, y también, por lo menos en mi centro, la experiencia que a los profesionales, bueno, pues le ha costado trabajo, ¿no? Ya el acuerdo del año 2015, a pesar de que fue presentado a final, en el último trimestre de 2014, a todos los directores de unidad y se le explicó en qué consistían todos esos objetivos nuevos, cómo se iban a medir, cómo se iban a llevar a cabo, pues la verdad que cuando elaboramos los diferentes acuerdos de gestión, lo estuvimos consensuando con las diferentes unidades, bueno, pues cuesta aceptar estos objetivos, se ven mucho más difíciles y, como decía, yo creo que esto es una evolución y un grado de madurez, ¿no? Yo creo que algo muy interesante que incluye ahora mismo los acuerdos de gestión clínica, bueno, pues partir de los resultados más relevantes de una unidad de gestión clínica en los últimos 5 años y, bueno, y también de los problemas de salud, como se ha comentado, más importantes de la propia área y que estén relacionados con la unidad, porque eso indudablemente va a permitir orientar nuestras actuaciones y nos va a permitir saber en qué tenemos que centrarnos a la hora de plantear los objetivos de nuestra unidad de gestión clínica, y por otra parte también permitirá compararnos con unidades de gestión clínica similares de nuestra comunidad o de otras comunidades, ¿no? Bueno,
Estos son algunos de los objetivos, no me entretengo más porque ya se han comentado, y simplemente comentar que sabéis que actualmente en el contrato programa pues se recomienda que al menos de los 70% de los objetivos específicos se encuentren orientados a resultados en salud. En teoría, cuando valoramos estos objetivos casi a todos nos sale, aunque bueno, ya algunos profesionales de calidad de mi unidad comentan que si somos estrictos no están así, estamos todavía lejos de conseguir este porcentaje. Pienso que requiere formación específica y un cambio cultural importante de los profesionales, y como también se ha comentado, la necesidad de que evolucionen en paralelo los sistemas de información. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Marina. Pues María Ángeles Tarilonte va a complementar la intervención de Marina Álvarez, de la doctora Marina Álvarez, con su experiencia desde la atención primaria. Estaba intentando poner esto en... ¿El 5? Es que no lo veo. No sale en este. Digo, que cambien el ordenador, cambia. Quería agradecer a Santiago y a la Escuela Andaluza de Salud Pública el habernos invitado a contar el proyecto, un proyecto de dejar de hacer del Distrito Sanitario Sevilla, que el agradecimiento se lo tienen que llevar los profesionales que fueron los que finales del 2013 y principios del 2014 y a lo largo de todo el 2014 y continúan, pues iniciaron este proyecto de trabajo que es dejar de hacer lo que no es correcto hacer. En ese momento ya teníamos las publicaciones del NICE, que ya hemos tenido esta mañana una suficiente información amplia y... ¿No se oye? Gracias. ¿Ahora? ¿Sí? ¿No? Tenemos amplia información, gracias, del NICE, y es verdad que hasta no hace mucho las guías de práctica clínica nos han enseñado a hacer bien las cosas para conseguir resultados en salud. Y hoy las guías de práctica clínica nos recomiendan también lo que clínicamente no debería hacerse en intervenciones diagnósticas, terapéuticas y preventivas. ¿Y esto por qué? Porque todas estas intervenciones no aportan mejores resultados en salud, tienen altos costes para los sistemas sanitarios y aumentan la morbilidad del paciente en muchos casos, es decir, la seguridad. Por tanto, en base, como digo, a la publicación que ya hace el NICE del DUNUDU, nuestros profesionales se plantean y piensan, bueno, ¿podríamos nosotros adaptar esto a nuestro nivel? ¿Qué estamos haciendo nosotros en las consultas diarias? ¿Cómo es nuestro trabajo? Y con otras guías que también están en la misma línea de trabajo, como el Choosing Wisely, que es hacer correctamente las cosas y elegir con sensatez, pues siguen trabajando en esta línea. Otras recomendaciones, que esto las hace las sociedades científicas. Antes Marina ha puesto la sociedad científica, es la Sociedad Científica de SENFI, que en el 2014 publica un documento con 15 recomendaciones en dejar de hacer. Diana Salud y proyectos y documentos de información a los pacientes sobre qué estamos haciendo, medicalizando situaciones de la vida frecuentes y normales y que las medicalizamos y las tratamos como enfermedades.
Y aquí tenemos los antidepresivos, los ansiolíticos, los antibióticos, en procesos que efectivamente no son enfermedades. Otras patologías como la andropausia, disfunción sexual femenina, síndrome postvacacional, la depresión del postvacaciones, el síndrome de inhibición social, entre otros. Toda intervención sanitaria tiene riesgos y produce efectos adversos. Esto no lo tenemos siempre en cuenta y no medimos la magnitud de estas intervenciones y de los problemas que generan estas intervenciones. Ahora mismo estamos en un proyecto de análisis de pacientes ingresados por efectos secundarios de la medicación desde el año 2011 al 2013 en los servicios de urgencias de los hospitales de Sevilla, y vemos que la alta incidencia de efectos secundarios debidos a la medicación y la alta variabilidad por unidad de gestión clínica. Esto es un proyecto, son los resultados preliminares, pero que es un proyecto mucho más amplio y con mucho más exhaustivo, que nos hará ver y concienciar a los profesionales de lo que significan las intervenciones sanitarias y las intervenciones en medicamentos. Bueno, y como esto ya es conocido también por todos, ante cualquier intervención sanitaria, según Repullo, y que ya lo había publicado, ya había publicaciones anteriores, incluso en el 99, pues la taxonomía práctica de la desinversión sanitaria en lo que añade valor para hacer sostenible el Sistema Nacional de Salud. Ante toda intervención sanitaria son las 6 preguntas que deberíamos hacernos antes de realizar esta intervención. ¿Y qué preguntas serían? ¿Esta intervención es ineficaz? ¿Hay un escaso o nulo valor de la acción? Por ejemplo, un tema que veremos después, que son las estatinas en prevención primaria en enfermedad coronaria. ¿Es insegura? ¿Los riesgos superan a los beneficios? ¿Es innecesaria? ¿Hay alternativas más sencillas a la misma? ¿Es inútil? ¿No aporta ningún valor? ¿Es inclemente? ¿La calidad de vida del paciente va a ser inaceptable? Y el coste desproporcionado para los resultados que queremos ganar en salud. Ante toda intervención, si nos propusiéramos este tipo de preguntas, quizá pensaríamos, y sobre todo compartirlas con los pacientes, como he dicho antes. El Distrito Sanitario Sevilla hace tiempo que viene trabajando en la línea de disminuir y de trabajar en el uso adecuado del medicamento, y con buenos resultados. Pero a esto se añade la reflexión que basamos en la información disponible sobre práctica clínica en general y sus intervenciones evitables o prescindibles. Este es el grupo de trabajo que os comentaba antes, que fue el que inició este proyecto. Es un grupo de trabajo formado por enfermeras, médicos, pediatras, psicólogos, epidemiólogos, no sé si me dejó alguien, y desde la dirección también, y todos ellos en coordinación y formando parte de diferentes procedencias de diferentes unidades de gestión clínica y también del distrito. La coordinación de este grupo fue muy importante, llevada a cabo por Eduardo Briones, y fue muy importante porque este grupo de trabajo se pregunta: ¿estamos dando a nuestros pacientes demasiados protectores gástricos? ¿Las radiografías lumbares o de abdomen o cervicales nos aportan información o solamente sirven para dar radioterapia de baja intensidad a nuestros pacientes? La medicación para prevenir fracturas de cadera, ¿no estaremos exagerando en la cantidad de medicamentos que estamos dando a nuestras mujeres? ¿Las revisiones periódicas que hacemos a nuestros pacientes sirven para algo? ¿Aportan resultados en salud mejores? ¿Y los exámenes de salud en personas sanas nos sirven? Bueno, pues para todos estos empezar a trabajar en esta línea, diseñaron un método. Ese método fue hacer una revisión bibliográfica de experiencias previas basadas en la mejor evidencia disponible.
Identificar intervenciones innecesarias y posiblemente inseguras que más afectaban a nuestro medio, a nuestro distrito. Priorizar aquellas intervenciones, elaborar las recomendaciones y hacer la implementación de las mismas. Como ya he dicho, se basaron en toda la literatura ya publicada para hacer una tormenta de ideas sobre una lista de iniciativas para dejar de hacer porque no aportaban valor a la salud de los ciudadanos e incluso les podían perjudicar. Todas estas iniciativas realizaron unos criterios de priorización de las mismas para empezar a trabajar y no se podía abordar todo, lo que querían era empezar a trabajar con algunas concretas y así lo hicieron en base a la frecuencia de la práctica a evitar y el impacto que iba a suponer en la organización, la importancia de la seguridad del paciente, de esa intervención y la factibilidad de mejora. Todo esto se puntuó de 1 a 5 y los que tenían la máxima puntuación fueron los elegidos. Aquí tenemos las intervenciones que se priorizaron intervenciones en técnicas de curas de úlceras, tratamiento antibiótico de bronquiolitis aguda y resfriado común, tratamiento farmacológico de osteopenia, urocultivo en mujeres jóvenes, radiología en lumbalgia o cervicalgia, autoanálisis de glucosa en diabéticos tipo 2, el tratamiento en pacientes mayores de 75 años con estatinas sin factores de riesgo, o realizar rutinariamente el screening de cáncer de próstata en pacientes asintomáticos mediante PSA o tacto rectal. Además, como también había pediatras en el grupo, pues ellos identificaron 3 líneas para trabajar en pediatría, que fueron las técnicas de imagen, no están indicadas, que las técnicas de imagen no están indicadas en el estudio de sinusitis aguda pediátrica no complicada, en niños y adolescentes con cefaleas crónicas, previo estudio, previo exploración clínica detallada y previa historia detallada, no es necesario hacer pruebas de imagen solamente para dejar tranquilos a los padres. Y la bronquiolitis, porque se realizan muchas pruebas innecesarias y se da a los lactantes mucha medicación, ya que el 20% de los ingresos de los niños lactantes son debidos a la bronquiolitis. Y a estos niños, al ingresarlos, se les da mucha medicación y se les hace muchas pruebas que no aportan ningún valor al resultado del cuadro. Esta fue la ficha que se elaboró y que para pasarlo al resto de los profesionales y para que ellos opinasen sobre la misma. Ahí en la ficha se indicaba la intervención no recomendada. Aquellas alternativas, es importante que ante una intervención que no recomendamos demos alternativas que podemos hacer, si no le vamos a hacer lo que hasta ahora veníamos haciendo y si hay alguna evidencia mejor para cambiar. Y las alternativas y la bibliografía en que se estaba basando esta recomendación. Los beneficios de los hipolipemiantes en mayores de 75 años sin factores de eventos cardiovasculares era otra de las líneas de trabajo que se habían planteado. Una vez revisada la literatura, concluyen que no hay pruebas directas de eficiencia de ningún hipolipemiante en esta población, según la mejor evidencia disponible. Todo esto, una vez elaboradas todas las recomendaciones, se publican en la página web, se envían a todos los centros, a todas las unidades de gestión clínica, para que el resto de los profesionales participen en añadir nuevas recomendaciones, corregir o aportar nuevos datos a las ya realizadas. Se elaboran materiales informativos y nos sirve, como vamos a ver, para coordinación con otras líneas de trabajo en los acuerdos de gestión clínica del 2015 que todavía no se había hecho. Se forman los profesionales, se hacen unas jornadas de presentación en el 2014, en septiembre del 2014, y al final veremos todas las líneas de trabajo que hemos hecho en ellas. Aquí, esta es una información elaborada por Mónica Lalanda, que seguramente que muchos de vosotros conocéis, donde basada en el Choosing Wisely, donde dice piénsatelo, vamos a negociar, vamos a ver si esto merece la pena hacerlo.
pues establece muchas de las líneas que ya hemos elegido, y hay un tema que me gustaría destacar porque aquí estamos hoy, atención primaria, atención segundo nivel y áreas sanitarias, pero como decía el gerente antes, los distritos que no somos áreas sanitarias tenemos que negociar con los gerentes de los hospitales en establecer líneas de trabajo, tanto en el DUNUDU como en otras líneas. Y en estos últimos días que he tenido la oportunidad de estar con anestesistas, con anestesiólogos, pues el tema de las pruebas preoperatorias en pacientes de bajo riesgo creo que es algo, intervenciones de cataratas, intervenciones de cirugía mayor ambulatoria en personas no sanas. Estamos haciendo muchísimos estudios de preoperatorios que quizás sería el momento de sentarnos, oftalmólogos, anestesistas, médicos de familia, y ver realmente que si para una anestesia local de cataratas necesitamos las visitas que ese paciente tiene que hacer a los diferentes especialistas, al médico de familia, las pruebas complementarias que se le están pidiendo, y eso una vez por cada ojo, que eso ya es duplicarlo. Entonces, creo que es el momento de hacer esas reflexiones que van a tener un impacto muy grande en la organización, porque es muy fácil de mejorar, y voy a seguir porque ya me dice, ahora con el tema de los resfriados vamos a pensar bien y qué estrategias les damos para cuando les decimos que no les vamos a dar pastillas. Pues les fomentamos los estilos de vida saludables y los hábitos en salud. Aquí tenemos los resultados de las intervenciones y tenemos, no sé si se ve bien, el de abajo serían las tiras reactivas, como ha ido bajando desde el 2010 hasta el 2015. Los medicamentos de prevención de fracturas sería el Granate, y lo que me interesa destacar es el tratamiento con hipolipemiantes. ¿Por qué? Porque de una subida tan espectacular que llevábamos en personas mayores de 75 años, no sé de qué moda se había impuesto para que cada vez hubiera más personas tratadas con hipolipemiantes, pues está habiendo un descenso muy importante. En cuanto al consumo de tiras igualmente, y cuando esto se plantea en los acuerdos de gestión del 2015, nosotros teníamos ya mucha tarea hecha y hemos evaluado si el trabajo, estos indicadores cuando se incluyen en los acuerdos de gestión mejoran, además de la línea de mejora que ya teníamos, y efectivamente aquí tenemos los centros que firman ese objetivo, todas las unidades eligen unos objetivos que los planteamos en función de sus necesidades o lo que tenían que mejorar, y vemos que efectivamente aquellas unidades que eligen esos objetivos siguen mejorando y mejoran de forma importante en relación a aquellas que no los han elegido. Igual pasa con la reducción de urocultivos, y no me resisto a decir que siempre que se interviene en alguna línea se mejora. Y aquí, en base a la revista Prescrire, que es una de las revistas de evaluación de medicamentos más prestigiosas del mundo, como sabéis, pues esta revista habla de los medicamentos que no aportan ningún valor y que se están utilizando. Este estudio lo hicimos en nuestro distrito, y aquí está la evolución que llevábamos de los pacientes en tratamientos de escaso valor, cuando se hace la intervención y cómo disminuye la prescripción de estos medicamentos en nuestra población. La reducción económica es muy importante y seguramente los problemas secundarios también son importantes. Lo mismo pasa en medicamentos prescritos fuera de indicación médica. Los parches de lidocaína eran algo que están indicados única y exclusivamente en la neuralgia posherpética, y el incremento de prescripción era totalmente desajustado a la indicación. Se trabajó y vemos el morado, que es el Distrito Sevilla, cómo va mejorando. Estos son dosis diarias definidas. El Distrito Sevilla es muy grande, por eso tiene también tanta número de dosis. El resto son los distritos de la provincia de Sevilla. ¿Cómo se mejora? Y bueno, pues estas son las actividades de difusión y formación que hemos hecho para dar a conocer el proyecto,
Y para llevarlo hemos hecho jornadas de participación ciudadana, trabajando también con los ciudadanos, informándoles del mismo. Y por terminar, decir que los economistas de la salud dirían: al final todo se puede traducir en unidades monetarias y el resultado que importa son las utilidades en salud que ganamos por cada euro invertido. Los clínicos y gestores sentimos la necesidad de promover la práctica sanitaria reflexiva, comprometida y compartida como eje transformador del sistema de salud. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Bueno, pues ahora vamos a invitar ahora a Juan Goicoechea, que yo creo que es conocido por todos nosotros. El enfoque de Juan viene desde su trabajo y su experiencia y su formación en sistemas de información y fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con resultados en salud y las últimas, digamos, aportaciones que nos están siendo muy útiles. Te dejo, Juan. Bueno, pues muchas gracias a la Escuela Andaluza y a Santi por invitarme a participar en las jornadas, en las que yo voy a comentar un poco 4 de los indicadores que aparecen en los acuerdos de gestión clínica del año 2016, 3 que se refieren a indicadores preventivos y 1 que es un indicador de calidad en los pacientes ingresados. Y al hilo de estos indicadores, pues también algunas reflexiones que me han ido surgiendo a mí a medida que he ido elaborando la ponencia, ¿no? Pues, sí. Bueno, cuando hablamos de indicadores, de evaluación, hablamos muchas veces de comparaciones, ¿no? A veces nos comparamos con nosotros mismos y en cómo vamos evolucionando en el tiempo, y a veces nos comparamos con otros, cómo están funcionando otros. La elección del ámbito de comparación no es una cuestión baladí. Por ejemplo, en este artículo clásico de Rose, que se titula Individuos enfermos y poblaciones enfermas, aquí se ve la distribución de la tensión arterial en los funcionarios de Londres. Entonces, bueno, viendo esta distribución, pues aquí podríamos identificar una serie de casos a la derecha de la distribución que podríamos clasificar como pacientes hipertensos. Claro, cuando superponemos a esta distribución, la distribución de la tensión arterial en los keniatas, que son nómadas, pues entonces ya la perspectiva varía. O sea, que el cambiar de estándar nos hace cambiar nuestro punto de vista y también nos ayuda a identificar distintas responsabilidades en la gestión de la situación, porque lo que antes era una gestión de casos de la parte extrema de la distribución, ahora se convierte en un problema de salud pública que requiere medidas organizativas y medidas de salud pública. O sea que es importante saber con quién nos estamos comparando también, ¿no? En España ahora mismo, en relación a los indicadores que yo voy a presentar y con la que se pueden comparar los centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía, hay 3 instituciones que proveen de indicadores similares, aunque no idénticos, lo cual es un pequeño problema, que es el propio Ministerio, que tiene una página que es el ICMBD, el Atlas de Variaciones en la Práctica Médica, de la cual luego tendremos una representante, y el propio Servicio Andaluz de Salud, a través de los indicadores de la HRQ, que son los que venimos usando, ¿no? Entonces, yo creo que aquí tenemos una pequeña disfunción, porque hay 3 fuentes que no utilizan siempre los mismos indicadores, ¿no? Estos son, por ejemplo, las tasas estandarizadas del Atlas, que, claro, nos da una perspectiva estatal, ¿no? Estas son admisiones evitables o tasas estandarizadas de admisiones por complicaciones agudas de la diabetes. El disponer de estándares más amplios pues nos da, lógicamente, perspectivas más amplias, aunque en nuestro caso pues presenta algunas dificultades. Una es el tiempo en el que se generan los indicadores, ¿no? Que siempre pues se requiere que se recaben los CMBDs de todas las comunidades autónomas y siempre pues llevan un año de retraso sobre los que proporcionamos nosotros a nivel interno. Y luego también introducen elementos de variabilidad, ¿no? Pues, por ejemplo, el CMBD de todas las comunidades no se recoge exactamente igual. Por ejemplo, algunas comunidades, las urgencias que están en urgencias más de un día los consideran hospitalizaciones, con lo cual la tasa de hospitalizaciones evitables pues podría crecer o podría disminuir las tasas de mortalidad porque se ingresan casos de menos entidad. O sea que es verdad que las perspectivas son más amplias, pero también es más amplia la variabilidad y la demora temporal, ¿no? Bueno, otro tema que es un tema más técnico, pero que quería comentar, es que siempre que hablamos de comparaciones es importante tener en cuenta el tema de los ajustes de riesgo.
El ajuste de riesgo consiste en controlar pues, los factores que actúan como potenciales confusores en la comparación entre grupos, que se distribuyen de una manera distinta entre los grupos, pero que tienen una influencia en el resultado. Ya en el año 1864 había un artículo que decía que cualquier comparación entre las tasas de mortalidad de los labriegos de mejillas sonrosadas como manzanas que acuden a los hospitales rurales y los mecánicos arrugados como arenques ahumados del Soho, pues es una falacia porque las patologías que presentan son distintas, ¿no? Esto también nos lo aclaró algún político avezado que nos explicó que una manzana y una pera es que son componentes distintos. Entonces, nosotros, los ajustes de riesgo, en el tema de indicadores poblacionales, los casos esperados lo calculamos con una estandarización indirecta por grupos de edad y sexo, y en el caso de los indicadores intrahospitalarios utilizamos una regresión logística donde se tiene en cuenta además la casuística que se mide a través de los GDR, APR y el riesgo de mortalidad, en el caso de los indicadores de mortalidad, que ese GDR lleva parejo. Quería comentar esto porque hay otras metodologías que en vez de una regresión logística utilizan modelos basados en Reyes Bayesianas, pero al final los resultados, la capacidad predictiva de los modelos es un poquito mejor la de las Reyes Bayesianas, pero son muy parecidos. Entonces, lo que yo quería comentar aquí es que en los últimos años, y ya va a ser obligatorio en el CNBD estatal, es la introducción de la variable del marcador POA, que es presente en la admisión, ¿no? Entonces, la casuística, nosotros ya la estamos midiendo, la casuística, la patología que presenta el paciente al ingreso en el hospital. Descontamos la patología adicional que se le genera como efectos adversos en el hospital. Descontamos o sea, la casuística no la medimos al alta, sino al ingreso, a través del marcador, mediante el marcador POA. Este es un tema que yo lo planteo y que es un tema que es importante porque hasta ahora, cuando hablamos de la casuística hospitalaria, siempre la estamos presentando al alta. Y esta casuística incorpora las complicaciones que se le producen al paciente en el hospital. Ahora tenemos un debate de cómo debemos presentar la casuística hospitalaria, si la casuística, la patología que presenta el paciente al ingreso, o si se le añade todo el componente adicional innecesario, lógicamente, que se le produce en el hospital. Entonces, nosotros ahora mismo estamos detrayendo las complicaciones intrahospitalarias a través de este indicador que nos dice si un paciente está presente al ingreso o no. Entonces ya vemos que claro, lo que nos ocurre es que cuando utilizamos este marcador para medir la casuística, nos bajan el nivel de complicaciones que tienen los pacientes al ingreso frente al alta y también nos aumenta el número de muertes de los pacientes en los niveles de ingreso de riesgo más bajos. El modelo pierde parte de la capacidad predictiva para explicar la mortalidad, pero conceptualmente es más realista. Y las posiciones relativas en relación a la mortalidad que tienen los hospitales, pues también puede variar al utilizar el indicador. Simplemente es un tema muy metodológico, pero os lo quería comentar. Todas estas sofisticaciones metodológicas, que modelo de regresión, o si utilizamos redes bayesianas, si utilizamos el POA o no, todo esto pierde sentido e interés cuando de repente nos encontramos con que un 2% de los exitus que se producen en el hospital no se codifican. O sea que frente a un 0,55% de las altas en vivos nos llegan a nosotros sin codificar y no las podemos procesar, en los hospitales, no en todos, esto está concentrado en algunos hospitales, pero hay muchos exitus que la gente, bueno, como ya se ha muerto el paciente, pues simplemente no codifican el registro, no ponen la causa del ingreso ni lo que le ha pasado al paciente. Entonces yo creo que este es un tema que yo quería llamar la atención y que hay que modificar. Bueno, el otro tema que yo quería decir es que para nosotros es importante disponer de una agencia, en este caso la Agencia Americana para la Investigación y Calidad en los Servicios Sanitarios, que nos proporcione a nosotros indicadores que están validados y que nos haga el mantenimiento de las especificaciones técnicas de estos indicadores a lo largo del tiempo. Ahora mismo vamos a sufrir un impacto con el cambio de CIE 9 a CIE 10 y, sin embargo, tenemos la tranquilidad de que todos los indicadores y todas las especificaciones técnicas, la definición del indicador, los criterios de inclusión, exclusión y los códigos que lo conforman, pues están ya reelaborados por esta agencia. Entonces nosotros ahora mismo los indicadores que venimos utilizando, los indicadores de calidad,
son los de esta agencia. Esta agencia, últimamente también quería comentar que está teniendo dificultades financieras, aunque es una agencia federal de los Estados Unidos, y una página de amigos de la HRQ, por si queréis entrar y mostrar vuestro apoyo para el soporte financiero de la agencia. Bueno, esta agencia utiliza para elaborar indicadores la información de rutina de los registros administrativos que se producen en hospitales, que en nuestro caso pues son el CMBD. Y todos los 4 indicadores que se han utilizado en los acuerdos de gestión clínica del año que viene están validados por el Foro Nacional de Calidad, que es una agencia independiente de los Estados Unidos que se dedica pues, a estos menesteres. Nosotros venimos desde hace ya muchos años proporcionando estos indicadores a los centros, los indicadores de calidad en pacientes ingresados, los preventivos y los de seguridad del paciente. Los indicadores preventivos hacen referencia a las condiciones que son sensibles a los cuidados ambulatorios, o sea que aquí hay un número de ingresos que podrían haber sido evitados si el paciente hubiera recibido atención adecuada antes del ingreso. No necesariamente hacen referencia o no todo es referenciable al ámbito de la atención primaria, también tiene que ver con la política de ingresos del hospital, con la atención que recibe el paciente en las urgencias o en los dispositivos de atención especializada. Como siempre, estos indicadores son sensibles a la codificación, o sea que también se artefactan si los códigos o los servicios de documentación de los hospitales no funcionan bien, pero bueno. Estos 3 son los que entran en los acuerdos de gestión clínica. El primero y el octavo tal cual son las tasas de ingresos por complicaciones agudas de la diabetes, por pues, cetoacidosis diabética o comas o lo que sea, las tasas por insuficiencia cardíaca, y el quinto, que es el de la EPOC, que es que en los acuerdos va como tasa de reingresos. Las consideraciones que quería yo hacer aquí es que seguimos, sobre todo la segunda, y he dicho que para comparar los distritos, que es la unidad a la que se referencian estos indicadores, utilizamos una estandarización indirecta en función de la composición etaria y de sexo de los distritos, y seguimos teniendo la dificultad de que los pacientes atendidos en los hospitales concertados de la provincia de Cádiz pues no los tenemos en el CMBD, con lo cual no disponemos de los numeradores de algunos distritos de la provincia de Cádiz. Esta situación es crónica y hasta ahora pues no la tenemos resuelta. Algunos indicadores también es verdad que han variado su definición en el tiempo y se ve que tienen una fractura en las series. Bueno, cada indicador lleva su definición. Estos ingresos de diabetes esta es una definición resumida. Todas las definiciones extensas están en los documentos de especificaciones técnicas del HRQ. Y estos son la tasa de ingresos por 100.000 habitantes por cetoacidosis, hiperosmolaridad y coma. Son poblacionales en poblaciones de mayores de 18 años. Esta es la evolución que ha tenido la tasa bruta. Está sin estandarizar, con lo cual pues aquí puede haber alguna distorsión debido a los cambios poblacionales que ha habido desde el 2007, pero bueno, ya veis que ha habido una disminución importante de la tasa de casi 2 puntos en la tasa de ingresos por 100.000 habitantes en Andalucía. Es verdad que sigue persistiendo la variabilidad, o sea que aquí veis los puntos azules, si los lleváis al eje de la izquierda, que son las razones estandarizadas, pues hay distritos que están muy por encima de lo esperado en ingresos por complicaciones agudas de la diabetes y otros pues están por debajo. Este es el conjunto del periodo y me parece importante resaltarla. Hay mucha variabilidad en el indicador en los distintos años del periodo. El punto rojo es el conjunto del periodo. ¿Por qué? Porque también estas tasas son muy bajas. Entonces, en fin, el indicador es inestable, pero ya se ve que hay distritos que sistemáticamente están por debajo del 1 y hay distritos que sistemáticamente están por encima de él. Aquí voy a limpiar de los años y he dejado la tasa del periodo con sus intervalos de confianza, que son las rayas que están por encima y debajo del punto. Si cruzan el 1 pues no son significativos. Entonces es verdad que la mayoría de los distritos están en esa meseta en el centro, con lo cual bueno, pues todos se comportan de una manera similar. Pero luego hay 2 bloques de distritos a los 2 lados de la gráfica, ¿no? que sistemáticamente se posicionan por encima y por debajo de lo esperado, ¿no? Similar consideración pues es la insuficiencia cardíaca congestiva. Aquí el indicador bueno, también ha tenido una disminución a lo largo del periodo.
También hay variabilidad en 2014, que son los últimos datos de los que disponemos. Y en el conjunto del periodo, además, aquí hay una situación más extrema. No hay tantos distritos en la meseta, sino que hay unos distritos que se comportan siempre sistemáticamente y además con menos variabilidad por encima del 1 y por debajo del 1. Entonces, todas estas situaciones pues son susceptibles de ser estudiadas y de ver por qué se generan, ¿no? O sea, que puede haber artefactos de codificación, pero bueno, la foto se repite y se sigue repitiendo a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, es verdad que el conjunto, la tasa en su globalidad baja, pero la variabilidad permanece, ¿no? Esto es lo mismo, es un punto único para el conjunto del periodo con el intervalo de confianza, y aquí ya se ve la posición pues muy distinta que hay entre los distritos de Andalucía, ¿no?, en relación a este indicador. La EPOC, este indicador sufrió una fractura en la serie porque hasta el 2011 el indicador solo medía la EPOC en mayores de 18 años, y a partir de ese año las definiciones de la HRQ cambiaron y entendieron que la EPOC y el asma en mayores de 40 pues podían configurar parte del mismo indicador. También en estos 3 últimos años la tasa ha bajado, esto se repite en todos los indicadores, permanece la variabilidad, y en el conjunto del periodo pues hay distritos que se comportan manifiestamente peor que la media y otros manifiestamente mejor. Ambas situaciones, por lo menos las situaciones extremas, pues serían susceptibles de ser analizadas a ver qué es lo que genera este tema, ¿no? El conjunto de indicadores que se refieren a vamos a llamarle a las estancias evitables, se resumen en un indicador único que aúna a todos, que son esta tasa por todos los ingresos, por todas las condiciones sensibles a los cuidados ambulatorios, que también pues ha bajado sustancialmente a lo largo de los últimos 8 años, pero igual que cada uno de los indicadores tienen mucha variabilidad. Se ve también que los distritos que están por debajo de lo esperado, los niveles de variación están mucho más ajustados y hay mucha más variabilidad interanual en los distritos que se encuentran por encima de lo esperado. El otro indicador al que hacen referencia los acuerdos de gestión clínica del año que viene es uno de mortalidad dentro del ámbito hospitalario, que es el ACV, los accidentes cerebrovasculares agudos, que incluye tanto los hemorrágicos como los isquémicos. Algunos han argumentado en contra de que no deberían estar mezclados los dos tipos de indicadores porque la mortalidad es distinta, pero es verdad que luego en el modelo de ajuste sí que se tiene en cuenta qué tipo de ACV es, ¿no?, porque ya el propio GDR los discrimina, ¿no? Aquí, pues el modelo ya he comentado que se hace una una regresión logística para calcular los casos esperados. Hay bastante artesanía en el proceso y es la tasa de mortalidad intrahospitalaria entre pacientes de 18 más años que tienen un código ACV como causa de ingreso, ¿no? Entonces aquí veis también la evolución del indicador. Aquí han cambiado algo los denominadores, que esto habría que ver por qué. Entonces, a lo largo del tiempo hay más ingresos por ACV y la tasa de mortalidad, el número de éxitos se mantiene constante en el tiempo, con lo cual ha disminuido un poquito la tasa. Hay mucha variabilidad también intrahospitalaria y aquí además hay mucha variabilidad en los años del periodo, ¿no? El conjunto del periodo está reflejado por la línea roja, que la podéis ver aquí. Y aquí también, pues muchos de los hospitales se comportan dentro de lo esperado, están en esa meseta intermedia, pero hay un grupo de hospitales que están en los extremos, tanto de razones estandarizadas por encima o por debajo del 1, ¿no? También mandamos, esta es una foto que simplemente resume todos los indicadores de calidad en pacientes ingresados por hospital. Aquí tenéis, es una foto muy rápida, en fin. Pero sí que da una idea. Los puntos rojos son aquellos en los que los hospitales se comportan en ese indicador por encima de lo esperado y además con significación estadística. Los rosas por encima sin significación estadística, los verdes oscuros por debajo con significación y los verdes claritos por debajo sin significación. Bueno, hay hospitales como SH2 que aparece ahí, pues que tiene muchos indicadores en los puntos, en los verdes, o otros como el H6, y hay otros que están todos en rojo. Entonces, alguna reflexión debería mover, ¿no?, que aparezcas en una foto con los resultados de tus pacientes ingresados, en fin, una vez hecho el análisis y comparado con el resto de hospitales. De aquí no aparece ningún indicador en los acuerdos de gestión clínica para el año que viene como indicador corporativo, pero también quería comentar que también hay indicadores de seguridad de pacientes ingresados, que nosotros normalmente no los manejamos como tasas,
sino que hacemos un marcaje de los casos, ¿no? Y que, en fin, que lo que se trata es de explorar qué ha ocurrido en esos casos. También quería comentar, como ha dicho Santi, que es importante el análisis de los casos. Para ello nosotros siempre enviamos a todos los hospitales un marcaje de cada uno de esos registros del CMVD si pertenecen a uno de estos indicadores, si forman parte del numerador y del denominador de estos indicadores. Esta información, además, durante los últimos años también se está mandando a los distritos de atención primaria a través de la Dirección General de Asistencia Sanitaria, o sea que tenéis acceso a toda la información de caso a caso de quién son estos pacientes que conforman estos indicadores. Entonces, bueno, estos indicadores que son de errores, ¿no?, en el ámbito de la hospitalización y bueno, he puesto un ejemplo, pues por ejemplo de cómo ha evolucionado pues el embolismo pulmonar o la trombosis venosa profunda posoperatoria a lo largo de los últimos años, pues en el conjunto de la red, que es el rojo, que pues ha bajado casi dos centésimos, de 0,60 a 0,40 la tasa por 1000 casos, y en un distrito, en un hospital también ha bajado bastante acorde con Andalucía, y en otro hospital pues está subiendo, ¿no? En fin. Lo que quería también, como cosas que quería adelantar, que todos los sistemas de información, pues, ¿no?, tanto a nivel de las fuentes de datos, ¿no?, de la manera de recoger los datos, bueno, primero se van a ver impactados por la entrada en vigor de la CIE 10 el año que viene. Pasamos a un sistema de codificación que es el que se usa en la organización, que tiene ahora mismo 17.000 códigos, entre los diagnósticos y el procedimiento, un sistema que tiene 160.000 códigos. Entonces, esto va a tener un impacto, tiene unos requerimientos de información muy importantes sobre la generación de la información, o sea que si el clínico no rellena bien su historia, ¿no?, su historia clínica, su informe de alta, el codificador va a tener dificultades para codificar. Requiere mucha formación en el conjunto del sistema, en las unidades de admisión y documentación, requiere cambios importantes en los sistemas operacionales, en los que utilizan tanto los clínicos como las unidades de documentación, de introducir ayudas para que se puedan recoger estos códigos, y tiene mucho impacto, por supuesto, en las unidades de explotación como la nuestra, y también tiene un impacto organizativo importante porque afectan a cosas como es la orden de precios públicos, que se tarifa por GDRs, en fin, las propias carteras de servicios que se definen con la CIA, o sea que es un cambio de mucha magnitud en el sistema y que nos va a impactar en los sistemas y en la medición de los resultados. Otro tema que quería comentaros, que a lo mejor luego Santi querrá abundar, estoy fuera de tiempo pero ya no me queda nada, que quería comentaros es que estamos trabajando al hilo del proyecto de los ACGs, ¿no?, en la atención primaria, que es un proyecto que ya está muy avanzado. También estamos trabajando en una base de datos poblacional de los usuarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía, donde para cada persona que tenga una tarjeta sanitaria se recogerá y toda la información diagnóstica que se ha generado en su contacto con los servicios sanitarios en cualquier punto, o sea que si va a urgencias, si va a atención primaria, si va a un hospital, a una consulta de atención especializada, se recogerán todos estos diagnósticos a medida que se vayan produciendo y se recogerán todas las intervenciones que se hayan hecho, como este usuario ha hecho uso de los recursos sanitarios, tanto de recursos curativos, como una cirugía, como una hospitalización, como de recursos preventivos. Entonces, esto... Y también, bueno, la otra parte de esta pieza es la conexión con bases de datos que nos proporcionen información socioeconómica, ahora mismo ecológica, de los pacientes, ¿no?, a través de las bases del IECA. Entonces, bueno, vamos a disponer de una base de datos, pues, donde vamos a tener la biografía sanitaria del paciente, donde pues tendremos toda esta secuencia diagnóstica y toda la secuencia de intervenciones. Esto es un proyecto que está muy avanzado y que nos va a permitir, bueno, pues yo creo que nos va a permitir también, o va a ser una ayuda importante en la evaluación de resultados en salud, cómo impactan nuestras intervenciones en la producción ¿no?, tanto en la aparición de las enfermedades como en su evolución. Y ya voy a acabar, y ahora ya acabo, es con una pequeña reflexión de esta página que he visto de los sistemas sanitarios de Norton, que dan cobertura pues en Estados Unidos a la zona de Kentucky y del sur de Indiana, y que en su página web, que publica una página web de indicadores de calidad, pues hacen estas reflexiones que me han parecido interesantes. Dicen: no decidimos qué indicadores publicar en función de qué resultados obtenemos, publicamos todos los indicadores de una lista que hay estatal. No somos propietarios de los indicadores,
Ni seleccionamos los que nos hacen parecer buenos, ni no difundimos los que nos hacen parecer malos. Mostramos los resultados, aunque no estemos de acuerdo con la definición del indicador. No modificamos las definiciones ni los criterios de inclusión, exclusión, y damos importancia a los resultados buenos y malos. Y dicen, los datos que no se usan, esta es una reflexión que ya ha hecho el gerente esta mañana y me ha gustado porque yo también la traigo aquí. Si el dato no se usa, el dato no es útil. Somos conscientes de que debemos tomar decisiones, o sea, que debemos mostrar datos imperfectos y tomar decisiones basadas en estos datos imperfectos, pues hasta que no se utilizan los datos no se destinan recursos a mejorarlos. Y luego dicen, ¿por qué hacemos esto? Que me parece a mí que también deberíamos hacer una reflexión con estos indicadores. ¿Por qué publicamos nuestros indicadores de calidad? Porque rendir cuentas es un servicio público. Nuestro negocio es la asistencia sanitaria, hablamos de economía, pero tenemos que hablar también de nuestro desempeño clínico. Queremos promover en el ámbito de la información pública la información clínica sobre la meramente económica, la transparencia sobre la propiedad de los datos, la evidencia sobre la arbitrariedad. Queremos ayudar a que la organización se mueva en una dirección que es inevitable y queremos mejorar nuestros servicios, se gestiona aquello que se mide y de lo que se rinden cuentas. Y con esta pues ya acabo y os doy las gracias. Muchas gracias a Juan. Hemos apostado porque además de la medición intra en entornos similares al de Andalucía, no creo que sean muy diferentes los entornos del resto del país, los estándares, que en algunos casos Andalucía frente a otros estándares está mejor, en otros puede estar peor, pero que esos estándares sean, al ser posible, conocidos en su amplitud y por lo tanto no solamente estar mirándonos hacia adentro, sino mirándonos hacia afuera. Pues te dejamos porque el tiempo ya va que echa chispas y no te quiero quitar nada más. Venga, adelante. Buenas casi tardes a todos. Gracias, Santiago, por proponer al Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, igual que a la Escuela Andaluza, de estar presentes aquí, y por la parte que a mí me toca, que es representar al equipo, que no deja de ser un reto. Algunas de las cosas pueden parecer repetidas, ya se ha hablado de prácticamente la totalidad de ellas en el transcurso de la mañana. Lo que sí intentaré es ser complementaria y sobre todo desde una perspectiva algo diferente. Para ello, permítanme, intentaré hablar rápido, sé que el tiempo es breve y Santiago, por favor, a medida que me vaya acercando me vas parando. Pero no quería empezar a mostrar los resultados ni datos, porque puedo apabullarles un poco, sin hacer una contextualización previa de realmente a qué me voy a estar haciendo referencia siempre que hable de valor. Para ello empezaré en un principio haciendo uso del marco contextual definido en la OCDE cuando desarrollaron el proyecto del Healthcare Quality Indicators, porque es muy importante entender que la salud de las poblaciones a las que tenemos que atender evidentemente dependen de las condiciones intrínsecas de los propios individuos, obviamente también le afecta el contexto en el que interactúen, sea socioeconómico, medioambiental, cultural, etcétera, pero hay una parte muy importante que va a ir determinada por cómo los sistemas de salud den respuesta al qué, cómo y para quién. Entendido esto, fijen la matriz de dimensiones, obviamente en cuestiones muy relacionadas con lo que hoy abordamos, que es el tema del valor. ¿Qué cantidad de presupuesto se asigna? ¿Cómo se asigna? ¿Cómo es la accesibilidad al sistema? Pero sobre todo, sin perder de vista la calidad como se provee en esos servicios, entendida como una submatriz de dimensiones, efectividad, seguridad y atención centrada en el paciente en todas las fases, desde que antes de ponernos enfermos, nos ponemos enfermos, la enfermedad se cronifica o inclusive tenemos que hacer frente a la llegada de la muerte. Pues entenderíamos por valor, yo soy economista de la salud, así que permítanme en un momento que les lleve un poco a mi terreno, y tal y como dice Michael Porter, un economista de la Universidad de Harvard, que el valor es aquel resultado en salud por unidad monetaria desembolsada. También en nuestro contexto, Guillem López Casasnovas, con ciertos vocablos algo más subjetivos, entiende que este valor es el aprecio social del bienestar asociado a la salud poblacional y para el que se justifican todos los costes socialmente asumidos, pero que dado esto es imprescindible tener en cuenta el good value for money.
y que no es posible vincular los recursos y los resultados sin llegar a la eficiencia en la asignación de los recursos. En definitiva, es muy importante medir y medir en términos marginales. Por tanto, estaremos hablando de beneficios marginales en salud. Años más tarde, este mismo economista Porter decía que desafortunadamente todavía este concepto de medir no está suficientemente interiorizado, no está suficientemente siendo utilizado y que en algunos casos inclusive está siendo malentendido. Pues bien, una pequeña explicación, ya les digo, esto no es nada nuevo, ya desde la teoría microeconómica clásica ya se explica. Aquí tienen el flujo de interrelaciones de los agentes económicos desde una perspectiva individual. Todos nosotros somos consumidores, todos nosotros accedemos a participar en el juego con un único objetivo, que es maximizar la satisfacción que nos puede aportar o bien el consumo de un bien o el disfrute de un servicio. Y optimizaremos esa decisión cuando lleguemos a alcanzar que esa satisfacción marginal o esa utilidad marginal se iguala al precio que tenemos que pagar por aquel bien que consumimos o el servicio que disfrutamos. De la misma manera que si lo miramos desde una perspectiva de los proveedores, cuando estos son agentes privados, su único objetivo es la maximización de beneficio, muy lícito, hacer la brecha más grande posible entre los ingresos totales y los costes totales, y que este óptimo se alcanza en el punto en el que el nivel de producción hace que sus ingresos marginales se igualen a sus costes marginales. Pero ¿qué ocurre cuando el proveedor del servicio es el propio planificador social? Estamos hablando del servicio que proveen los sistemas públicos. Pues bien, aquí el planteamiento, porque antes salía una diapositiva que decían algún político ya dijo que las peras y las manzanas no se pueden comparar. Pues para quien tiene tentaciones de comparar los sistemas privados con los públicos hay que ir un poco alerta, porque el planteamiento de partida no es el mismo. Ya no es la maximización de un beneficio, aunque seamos proveedores del servicio, sino hay que buscar la maximización de un bienestar social. Entendido esto como la optimización de los resultados o del estado de salud de la población que se tiene como referencia. Por tanto, es muy importante que todas aquellas intervenciones que se realicen, los programas que desarrollen o la provisión de servicios, tengan que ser sus beneficios tenidos en cuenta de forma neta según los costes que haya que asumir para llevarlos a cabo. Unos costes en el más amplio sentido de la palabra, no solo los costes directos y única y exclusivamente desde la perspectiva del proveedor, sino los costes sociales, los directos, los indirectos, los tangibles, los intangibles, y el gran protagonista que es el gran olvidado, el coste de oportunidad. Siempre en cada toma de decisiones automática e inevitablemente estamos renunciando a las alternativas disponibles. Pues bien, ¿qué pasa si destinamos €1 para gastarlo en una cosa que automáticamente ya dejaremos de disponer de ese euro para gastarlo en cualquier otra? Por tanto, todas las decisiones como proveedores públicos tenemos que tenerlas en cuenta con vistas a optimizar ese estado de la salud, con vistas a generar valor, por tanto, efectividad, seguridad del paciente y evitar intervenciones de bajo valor. Voy a mostrarles resultados, todos ellos, como suele hacerse desde el Atlas de Variabilidad en la Práctica Médica, desde una perspectiva de analizar o mirar la variabilidad injustificada, en este caso del desempeño. Hay indicadores muy varios, se ha hablado de muchos de ellos a lo largo de la mañana. Yo me centraré en algún ejemplo de estos 4, si es que tengo tiempo, si no alguno de los que ya más se ha hablado lo pasaré, como puede ser algún indicador de procedimientos efectivos pero que están siendo prestados en condiciones no del todo apropiadas, procedimientos de escaso o dudoso valor y por tanto susceptibles de desinversión, hospitalizaciones potencialmente evitables son las que acaba de abordar el señor Goicoechea, o inclusive eventos adversos, pero lo importante, podré mostrarles alguna aproximación a la cuantificación en términos de costes de oportunidad que puede suponer la aparición de los eventos adversos. Todo ello bajo las experiencias y las lecciones aprendidas, ya digo, no solo del Atlas de Variabilidad en la Práctica Médica, sino también del proyecto europeo ECO, que finalizó el año pasado y que nos permitió comparar el desempeño del sistema sanitario español con otros 4 países, Inglaterra, Dinamarca, Eslovenia y Portugal. Pues bien, empezamos con uno de los ejemplos en procedimientos, en este caso efectivos, en condiciones no apropiadas. Cuando estaba preparando la presentación, y además había estado cercana a la fecha del Día Mundial del Ictus, encontré esta noticia de prensa
que me pareció interesante, ven, depende del mundo, es divertida, es interactiva, si nos saltamos la publicidad, porque es una cuestión, por eso la muestro, que suele suceder a menudo. Fíjense, vamos a señalar comunidades autónomas, ratio de unidades de ictus, podemos mostrar Andalucía. Yo resido en Baleares, así que si me permiten la licencia también mostraré algunos casos. Y fíjense que dicen, estamos correctamente equipados frente al ictus y en todo momento lo que nos dan es información interactiva para nosotros poder entender si tenemos suficientes o no suficientes o más o menos recursos. Yo no digo, obviamente, ni discuto que ciertos mínimos o umbrales mínimos en cuanto a la disposición de recursos sea necesaria, pero sí que establezco la siguiente reflexión. ¿Realmente más significa siempre estar mejor? Pues bien, en un estudio realizado sobre, ahora cojo un único indicador que es mortalidad intrahospitalaria por ictus isquémico, solo el isquémico, en adultos mayores de 40 años, vemos que a pesar de todo, a pesar de que la estrategia, tanto la nacional como todas las iniciativas autonómicas han ido mejorando los pronósticos y los resultados ante la gestión, el abordaje y el tratamiento del ictus, así a simple vista aquí se muestra, ya digo, la mortalidad ajustada, la mortalidad intrahospitalaria, es decir, al señor Goicoechea, ¿dónde está?, que nosotros además ajustamos utilizando las comorbilidades de Elix-Hauser, que sí que nos permiten aproximarnos al estado de salud de la persona previo a entrar al ingreso hospitalario. Aparentemente parece que hay mucha variabilidad. Utilizamos, evidentemente, para los esperados dentro de nuestro cálculo de tasas, modelos de regresión logística. Lo único que matizamos es muy importante la aplicación de la metodología multinivel, porque estamos analizando proveedores y porque hay una hipótesis subyacente importante, y es que el hospital importa. Y nos es de relevancia capturar ese efecto hospital, el efecto clúster. De hecho, fíjense, aquí abajo pone MORE, es el Median Odds Ratio. Este nos permite saber o cuantificar de alguna manera cuál es ese efecto hospital. Nos está diciendo que a nivel de España, si cogiésemos pares de pacientes con las mismas características tanto de edad, de sexo y de comorbilidad, la diferencia única y exclusiva por ser tratado en un hospital u otro en su probabilidad de fallecimiento asciende al 32%. Les muestro la línea vertical 1, sería, por ejemplo, el caso de la comunidad andaluza. La número 10 sería el ejemplo de la comunidad de las Islas Baleares. Fíjense que la tasa sería media de mortalidad sería de un 11,8% o de 118 por cada 1000 episodios atendidos, que para Andalucía se han analizado 33 hospitales. Obviamente excluimos del análisis hospitales con un número de casos atendidos inferior a 30 para evitar ruido estadístico. En el caso, por ejemplo, de Baleares fueron 6, y que estos 36, en caso de Andalucía, atendieron el 15,6% de los casos atendidos en el conjunto del territorio español, y que comunidad autónoma presenta una tasa ajustada media del 13,69, ligeramente por encima de la media nacional. Sin embargo, hay una información o una manera de mostrar esta misma información, diría yo, quizá algo más interesante, y es la siguiente. Esto es un gráfico de dispersión, tienen exactamente de la misma manera que en el gráfico anterior. Cada uno de estos puntos son hospitales del Sistema Nacional de Salud o hospitales que nos reportan el CMVD porque su actividad haya sido financiada con fondos públicos. Como no hay un umbral de referencia de cuál debería ser la tasa, aquí se utiliza como benchmark o como un umbral de referencia lo que es la media nacional. Volvemos a situar este 118,23 por 1000. Perdón. Lo ponemos en relación al número o volumen de casos atendidos y le superponemos un contraste que nos permite observar cuál de las diferencias en estas tasas intrahospitalarias por hospitales son significativamente diferentes o no. De manera que, es que estoy intentando hablar tan rápido que
De manera que, fíjense, por ejemplo, estos 3 hospitales que están por debajo del intervalo de confianza del 95 o del 99%, entenderíamos que su desempeño es bueno, inclusive excelente. Bueno, de hecho, el Hospital de Son Espasas es el hospital que tiene la unidad de referencia para el tratamiento de ictus y solo ese hospital ya atiende el 40% de los casos. Son Llàtzer y Manacor sería Son Llàtzer nivel 2 aproximadamente, luego les explicaré por qué estoy haciendo esta clasificación, que no se crean que en Baleares no es fácil, y Manacor quizá nivel 3. Entre estos dos, que también están en un buen nivel de desempeño, también atienden otro 40%. Tendríamos estos dos, Can Misses y Mateo Orfila, que a pesar de que su resultado en términos de tasa de mortalidad intrahospitalaria no es significativamente diferente a lo que podría ser el umbral de referencia, es importante señalar que, bueno, tienen equipos de ictus, atienden pocos casos, pero es que son los hospitales que están en las islas menores. Tienen, relativamente dada esta coyuntura, bastante buen resultado. El abordaje lo hacen a través de teleictus y bueno, no hay mucho más que resaltar. Lo que sí es importante, por ejemplo, sería este de aquí. Fíjense ustedes que aquí pongo el nombre cuando les muestre cómo está Andalucía, no mostraré ningún nombre, no quiero salir de aquí con ningún ojo morado. Espero que no se chiven a mis compañeros de Baleares de lo que estoy mostrando. Este de Inca, por ejemplo, es un hospital comarcal que no cumple los requisitos para tratar a pacientes de ictus en fase aguda. Sin embargo, en el año 2013, cuando se hace el análisis, ha atendido un volumen tan cuantioso como el de Can Misses. Y aquí uno, por ejemplo, ahora que están a punto de sacar la publicación de la estrategia de ictus de la comunidad autónoma, ellos sugieren, solicitan que se les dote de más recursos. Cuando aquí la pregunta es, ¿qué valor en términos marginales podría aportar el invertirlos en este centro y no destinar los pacientes, porque fíjense la diferencia que es en cuanto a resultado 3 veces mejor y que está a tan solo de 10 a 15 minutos de distancia, sobre todo con la mejora que están invirtiendo ahora en autopistas? Pues yo, francamente, si me lo preguntan, independientemente de que aquí obviamente hay ciertas cuestiones e intereses tanto profesionales como por parte del alcalde de la ciudad que quiere tener su hospital, etcétera, etcétera, yo lo que aconsejaría es que todo paciente que desde el momento en el que se activa el código ictus, pues que no pase ni tan siquiera por la puerta del hospital de Inca, sino que directamente se le lleve o a Son Espasses o a Son Llàtzer, que ambos están en un nivel de desempeño francamente excelente y que están, ya digo, a una distancia de 10 minutos. Bueno, en definitiva, por si alguno tiene algún interés, a nivel general en España diremos que en ictus no estamos mal. El 67% de los hospitales, que atiende el 64,6% de los casos, está en una zona promedio, sin ninguna diferencia significativa. El 18% de los hospitales está en una zona buena o excelente, atiende el 24,6% de los casos, y contrasta un poco, ya digo, con estos 15% de hospitales, que no es que haya que señalarlos como malo, 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 sino que a lo mejor, como decía Goicoechea, habrá que mirar si es un problema de codificación, por falta o por el tema que sea, pero simplemente ir a mirar o hacer un análisis más exhaustivo del porqué de los resultados. Y aquí tienen ustedes la foto de Andalucía. Ya digo, como no quería exponerme a ningún ojo morado ni cosas similares, no he querido poner los nombres. Si alguno tiene algún interés específico, pues tengo aquí el material y se lo podría decir. Lo que sí he hecho uso es del documento que aparece publicado suyo de la atención atención al ictus, o el Plan Andaluz de Atención al Ictus 2011-2014, en el que además se especifica, viene una interesante clasificación de los hospitales por niveles. Por eso en la codificación he puesto el primer número, el primer dígito es el que nosotros entendemos para diferenciar nosotros al hospital. Luego hay un guión y aparece si es nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, según ese listado. Y si se fijan, ahí también en el documento especifica cuáles de los centros tienen servicio solo de neurología, cuáles tienen neurología y neurocirugía y cuáles además tienen neuroradiología intervencionista en la fase aguda. Pues aquí ya se lo dejo, como dice Ana Pastor en el programa del objetivo, estos son los datos, suyas como siempre las conclusiones. Lo pueden mirar si quieren también desde una perspectiva vertical, es decir, que hay hospitales de la misma tipología que tienen el mismo tipo de servicio y sin embargo su resultado difiere bastante uno de otros. Y en términos agregados, pues
Aquí tienen el volumen de hospitales. Por ejemplo, los que estarían en el promedio serían 21 de sus centros, de los 33 que han entrado en el análisis en la muestra, y que ha atendido el 69% de los casos, que 3 de los centros están en la zona excelente, pero que ha atendido tan solo un 6% de los casos, y que aquellos que requerirían quizá un análisis un poco más exhaustivo para determinar cuáles son las posibles causas de estos resultados serían 9 hospitales que han atendido un 25% de los casos. Y siguiendo con esta relación, con este interés que me suscitó cuando vi la noticia de la prensa, porque se difunde mucho a la población, cosa que a mí, perdónenme, pero me parece un error el hacerles ver que siempre el más es mejor, y además cuanto más lo tengamos cerca de casa y más cómodo sea, mejor todavía, cuando eso ya se empieza a ver que puede atentar un poco contra la seguridad y por tanto con la probabilidad del resultado. Voy a hacer uso, estos datos son del proyecto europeo ECO. Como ya les he dicho, nos permitió compararnos de una manera intrapaís y además entre los otros países que participaban. Estos son mortalidades intrahospitalarias ajustadas al riesgo por revascularización coronaria, por CABG, por bypass coronario, año 2009. Este es el resultado de España. Misma manera de interpretar los datos. Los que están por debajo de los intervalos de confianza 95 y 99, que están en colores azules, tendrían unos niveles de desempeño buenos, inclusive excelentes, y los que están en naranja, por encima de los intervalos de confianza, pues requerirían un vistazo más. Fíjense que ya en ese momento detectamos que el efecto hospital, en este caso, en ictus estaba en 31, 32, ahora está en 65, lo que quiere decir es que dentro de España, fíjense la variabilidad o cuál es el impacto del efecto hospital, porque la probabilidad de fallecimiento, con las mismas, siendo 2 pacientes exactamente iguales en cuanto a características, que solo difiere el hospital donde ha sido intervenido, pues la probabilidad de fallecer puede variar hasta en un 65%. Y que la media la tenemos, la tasa media del país, o la teníamos, más bien dicho, en el 2009 en un 66 por cada 1000 o de un 6,6%. ¿Qué es lo importante cuando no solo nos ceñimos a examinarnos a nosotros mismos? Por ejemplo, ustedes tienen la facilidad de compararse o autoevaluarse en el contexto de Andalucía porque son suficientemente grandes. Por ejemplo, en Baleares, con solo 6 hospitales, hacer un análisis intracomunidad autónoma perdería un poco el sentido, porque toda la metodología que utilizamos pierde robustez precisamente porque las unidades de análisis son escasas. Pero fíjense, a medida que nos vamos incorporando en marcos de comparación aún más grandes, se pueden llegar a ver cosas que a priori pasan desapercibidas. Sí. Vale, pues importante, y con esto si quieres, esto es el mismo resultado, la misma mortalidad intrahospitalaria por CABG, mismo año, 2009. Aquí está España junto con los que están en naranja, serían Inglaterra, los que están en azul, espero que se detecte bien, sería Portugal, los que están en fucsia son Dinamarca, y los que están en verde sería Eslovenia. Fíjense claramente, y así salió publicado en el European Journal of Public Health, los 2 modelos, por decirlo de alguna manera casi, porque es que ni tan siquiera se solapan. Por un lado tenemos los puntos o los hospitales color arena, son los españoles, caracterizados por muchos hospitales que atienden poquitos casos y que solo nosotros tenemos unas tasas de mortalidad intrahospitalaria que están en los umbrales de desempeño, hagámonoslo mirar. Y aquí tienen las tasas o los resultados de Inglaterra, caracterizadas por estar todas ellas por debajo de la media. Fíjense que la media ya no está en un 6,6%, sino un 5%, y que por tanto Inglaterra tiene desempeños en cuanto a este tipo de indicador buenos o excelentes. Tiene una clara explicación, y es que el volumen sí que importa. Años anteriores, y esto es 2009, creo recordar que en el 2005 aparece una norma en Inglaterra por la cual no se va a acreditar ningún servicio para la realización de este tipo de intervenciones que no pueda asegurar que se realicen un mínimo de 300 años.
Efectivamente, si miramos el número de hospitales, en el análisis en España se han analizado 46, en contraste con los 29 de Inglaterra. Los 29, todos ellos se les denomina como de alto volumen de actividad, porque todos ellos realizan mayor número de intervenciones, más de 250 al año. Sin embargo, en España, solo 5 de nuestros hospitales, de los 46 analizados, realiza un volumen de intervención o volumen de intervenciones que supera esa cifra. Fíjense la diferencia. En el análisis intrapaís de Inglaterra, su tasa media de mortalidad intrahospitalaria está en el 2,7 o 2,8%, cuando la nuestra está en el 6,6%. Y si quieren, por curiosidad, tampoco es que quiera ser mala, yo les puedo decir dónde está alguno que otro de los hospitales andaluzos. Y tenemos el que está más arriba y uno de los que están más abajo, para compensar. Y bueno, tendría bastante más que explicarles, pero solo terminar con una última, que ya les había dicho que podríamos llegar a cuantificar, porque las hospitalizaciones potencialmente evitables las tienen accesibles en la web del Atlas. Además, hay ahora un nuevo mapa interactivo que les permite a ustedes recorrer todas y cada una de las áreas. Pero sí decirles que tras un estudio por parte del equipo en el que se valida la utilización de los Patient Safety o de alguno de los Patient Safety Indicators para el caso concreto español, y ya se empieza a observar una importante variabilidad entre proveedores, no explicada al azar. De hecho, el empírico de Valles decía que el 19% de la varianza precisamente no era debida a este azar. Realizamos un análisis mucho más exhaustivo. Para ganar en robustez, de momento, nos centramos en los 50 hospitales de mayor actividad hospitalaria y, además, para solventar algunas dificultades metodológicas, de sesgos, sobre todo de lo que nosotros llamamos endogeneidad de la variable, la relación que puede haber entre estancia y evento adverso y estancia hospitalaria. Queremos aproximarnos a lo que puede suponer de extracoste la aparición del evento adverso en el consumo de recursos, concretamente las estancias hospitalarias. Y utilizando el análisis de estos 50 hospitales españoles, años 2009 y 2010, que mayor actividad quirúrgica tienen, vemos que hay un efecto, una variabilidad importante del efecto, que de media pueden llegar a ocasionar el aumento de la estancia basal en un 74%, que hay hospitales que solo supone un aumento del 20%, en otros supone un 140% de aumento de estancia, que esto sumado a la propia incidencia del centro de eventos adversos, hace que nos encontremos con algunos hospitales que tienen como mínimo un sobrecoste de $500.000 euros, pero hay otros que tienen un sobrecoste de cercanos a los 4 millones de euros. La suma de estos 2 años, de tan solo estos 50 hospitales de los 200 y pico que tenemos en España, cuantificamos como mínimo 68 millones de euros de sobrecoste por la aparición de evento adverso. Si los ponemos en esta gráfica, un poco simulando ese funnel en el que pintamos cuáles de estas maneras de abordaje o de gestión una vez que ha aparecido el evento adverso y su respuesta en términos de extraestancia hospitalaria es significativamente diferente a la que podría ser el umbral de referencia, encontramos y lo dividimos en varios cuadrantes. ¿Qué interpretación podemos darle? Pues varias. De momento, los cuadrantes 1 y el cuadrante 4 está claro que en términos de seguridad, porque son hospitales que tienen una incidencia de evento adverso superior a la media. Y del cuadrante 2, pues analizar dónde podría estar motivado que su respuesta terapéutica, una vez que ha aparecido el evento adverso y por tanto genera un extra de días de estancia, sea significativamente más alta. Intentarlo acercarlo al cuadrante 3, aunque en el cuadrante 3 nos surge también la reflexión, cuidado, a ver si estaremos dando altas tempranas. Y aquí en este caso también les puedo pintar, tienen bordeado en magenta o en fucsia, de estos 50 hospitales, cuáles de ellos son andaluces, y decirles que de estos 68 millones, los hospitales andaluces en estos 2 años tuvieron un sobrecoste de cerca de 10 millones de euros por la aparición de evento adverso y el exceso de estancia que generaron. Y muchas gracias.
Bueno, para terminar, os comentaba yo veremos si quiere pasar. Ahí. Os comentaba yo que había una pregunta o un par de preguntas que venían en el programa y que tiene que quedar claro, si es que no lo ha quedado ya, si es que no lo ha quedado ya, porque ha habido intervenciones contundentes de lo que se está hablando, que justificaban la realización de estas jornadas. La primera, y cojo aquí una charla que daba Murray Gray en Leicester hace un poquito más de un año, en la que hablaba de los 40 últimos años en la evolución del sistema sanitario ha sido increíble, hablaba de Inglaterra, pero volví a llamar la atención de que de los 5 grandes problemas que tenemos todos, la base de los 4 siguientes es la variación injustificada de la práctica médica. De ahí que estéis aquí, los que habéis estado explicándolo. Como no me quiero alargar, no dejéis, por favor, ninguno de los que os dediquéis a la gestión, sea en la clínica o en esto, de leer el Trekking Medicine del amigo Bender. 300 y pico páginas, cierto, bastantes, pero entretenidísimas. Y donde nos da las pautas y las pistas de qué es lo que tendríamos que hacer en la gestión. A todos los gestores, estemos en el nivel que estemos, macro, meso o micro. Desde luego ya el libro más de divulgación, el sobre tratamiento de Shannon Brunley, pues ha conducido, por ejemplo, en Estados Unidos a trasladar a la población, algo que no sé por qué nos da miedo, vas a disculpar Micaela, llevo 30 años en este tema, insistiendo desde aquí, desde la escuela, desde el plan estratégico en el 2000, y sigo insistiendo, insistiré ahora, de por qué no hemos de ser transparentes. La transparencia redundará, yo creo, en beneficio de todos. Otra cosa es, ¿verdad?, que la transparencia haya que utilizarla inteligentemente, que es lo que entiendo que querías tú decir. Bien, no voy a abordar, porque lo tenéis en el libro, pero es que es dramático pensar, ¿verdad?, que tan preocupados tenemos que estar desde el punto de vista poblacional por aquellas personas que reciben un sobretratamiento como las que reciben o tienen una infrautilización, teniendo, sin embargo, justificado una indicación con un tratamiento que es efectivo, porque si no la inequidad es inevitable. Sí quería resaltar aquí en el nuevo paradigma que enfrentamos y sobre el que insiste Murray Gray, que es el de la columna de la derecha. Cuando habla de medicina personalizada que aporte valor a la salud, que aporte equidad, y en el último renglón, que realmente nos haga corresponsables de los recursos que la sociedad dedica a esto. Hay más cosas, ya las veréis. Pero yo quería acabar con esta diapositiva. O los resultados son los que orientan la organización de los servicios y los recursos que dedicamos, hablo de los servicios sanitarios. Y cuando hablo de los resultados, claro que hablo de los resultados en salud, también de los económicos, vinculadamente. Pero o esto va a ser el faro que guíe en los próximos años el cómo nos organizamos, cómo nos constituimos en equipos, así o asado, donde esté un nivel u otro, o donde estén compañeros del hospital de esto o de aquello, digo, o nos orienta hacia la organización y orienta también, como decías tú, Micaela, al decisor político, donde hay desperdicio o residuos injustificados, en cualquier parte del mundo los hay, también aquí, y con ello, insisto también, orienta en la consecución de resultados el reconocimiento de los profesionales, que es lo que estamos tratando de trasladar al SAS, o difícilmente vamos a salir de esta tesitura. No digo que sea fácil, pero si en 30 años con gestión clínica estamos donde estamos, pues hombre, que dediquemos otros años, los que sean, desde la gestión clínica, avanzar en esta línea, creo que sería francamente importante. Bueno, gracias. Si queréis, no sé, porque la verdad es que empezamos tarde, seguimos tarde, es inevitable que esto sea así, pero si queréis hacer alguna pregunta, hacedla ahora, por favor. A cualquiera de los componentes de la mesa. Pero vamos, sabedores de que es tarde, pero también creo que no nos vamos de aquí sin que nos quede claro la importancia que tenemos en que un andaluz, por el hecho de vivir en Andalucía, no tenga, desde luego, una perspectiva peor desde la atención a la enfermedad
o desde la probabilidad de muerte que cualquier otro ciudadano de otro país. Bueno, pues muchas gracias. Como nos está comentando el siguiente ponente, si no viene Joan Carles, yo creo que él mismo se puede presentar, pero lo importante es